Vamos adelante en este 2.5 Gasteiz. Antes de entrar en lo que ha sido sentarnos en la mesa, después de despedir a nuestras dos anteriores invitadas, estábamos hablando y la verdad es que nos echaba la mano a la cabeza pensando en lo que decía Vanessa, ¿no? Que teniendo un colegio detrás a 50 metros y otro detrás a otros 50 metros, le toque un colegio que esté a 2,5 kilómetros, ¿no? Decíamos que no es normal cómo se hacen, o por lo menos no es normal cómo se piensan las cosas o cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Algo ilógico. Y bueno, ya hacemos ese llamamiento desde aquí hasta al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para que, bueno, pues para que esto, cuando menos se lo hagan mirar. Dicho esto, seguimos adelante en este 2.5 Gasteiz y vamos a la tertulia y, si me permiten, voy a saludar ya a mis invitados, que no son los de todos los lunes. José Ramón Berzosa, Algonón, buenos días. Bueno, vamos a hablar de lo que tú querías la semana pasada que no hablamos. Lo dejamos pendiente y vamos a hablar de ello ahora. Algonón. Es Urrutia, Algonón. Se me ha olvidado lo que quería que hablásemos. Tendrá que refrescarnos. No, enseguida sí, lo estábamos hablando a la misma de la mesa. Esperanza Molina, Algonón, buenos días. Hola, buenos días. Además, vamos a hablar de algo que, si sabe algo Esperanza, es de ello. Está claro. Si sabe alguien de aquí, de los cuatro, es Esperanza, sin más. No se sabe mucho del tema, ¿no? Sí sabe. Bueno, lo que sí que es cierto es que la Asamblea General del PNV en Iruña, la semana pasada, salieron varios documentos importantes, pero uno ha sido que ha llamado la atención principalmente, absolutamente a todos y cada uno de los partidos a nivel nacional y a nivel del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca. Y es ese documento en el que se habla de reclamar algo que es una herencia, y digo es una herencia porque está escrita, porque realmente en todas las transferencias que se pusieron en negro sobre blanco, allí cuando se aprobó el Estatuto de Gernika, es una de las transferencias que tenemos pendientes con el Gobierno de España, y es el de la Seguridad Social. Bueno, pues ya se habla de ese documento, se habla de esa transferencia, se habla que se está pactando probablemente con el señor Sánchez dentro de las negociaciones. Es una de las partidas que se están poniendo encima de la mesa, el PNV las está poniendo encima de la mesa, y es esa transferencia de la Seguridad Social hacia el País Vasco, realmente que los vascos podamos administrar nosotros nuestra propia tesorería y hacerlo además también con ese doble paquete mixto con las EPSVs privadas que ahora mismo están en el mercado también vasco. José Ramón Berzosa ya se está sonriendo y yo no sé por qué te sonríes, José Ramón. Hombre, por maldad. Me sonrío porque tener que esperar tantos años para que se toque este tema ahora, en un momento en que el país no sabemos ni quién manda en este país, ni quién va a mandar, y que en estos momentos se esté planteando, y yo lo dividiría en dos partes, porque tengo que ser sincero. Primero, una transferencia que lleva 35 años esperando. Ese sería el primer punto, es decir, una transferencia lleva 35 años esperando, y se extrañan algunas personas de que el Partido Nacionalista diga ahora que es hora ya de hacer esta transferencia, que es hora, que es necesario, porque es importante para el País Vasco, porque tiene otras transferencias tan importantes como esta, que hay que reconocerlo, porque es así, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad, y que esta no ha sido transmitida, ni siquiera ha sido analizada, y que el único que se acercó un poquito a tocar, y que hay que reconocerlo, fue el señor Zapatero, que en un momento determinado, al final de su legislatura, puso sobre la mesa una serie de pequeñas transferencias, y entre ellas ya acercó una para que, como indicando el camino, como puede ser el Fogasa, y pueden ser otras. Y sin embargo, hemos pasado otros 4 años del Partido Popular, malditas mandatos de mayoría absoluta, yo siempre he dicho, malditos los mandatos políticos en mayoría absoluta, como en países como de este estilo, y nos encontramos con que ahora viene la vuelta, es decir, me extraño de que te extrañes, es lo que me extraño de que te extrañes, me extraño de que ahora me pidas cuando tú hace 35 años te lo pedí, tienes que hacerlo, es un tema que se decidió, has hecho trampas por el camino, es importante para el País Vasco, para los nacionalistas del País Vasco, más importante, y vamos a hablar así ya en este tono, no es la independencia, estamos hablando de una transferencia. No confundamos los términos, como en televisión se confunden por parte de algunos señores, y en estos momentos ese es el primer punto. Y luego hay otro punto muy importante, que es decir, el tema de ya ha surgido el tema, y aquí es donde yo sé que voy a discutir porque nunca discutimos,
es la caja única. La caja única ese es un invento del Tribunal Constitucional de hace unos años que interpretando dijo que era caja única, que no había que tenía que ser cuando el Tribunal Constitucional sabemos todos de quiénes está compuesto. Es decir, cuando hablemos de estos temas, vayamos profundicemos en el tema que se está hablando, dialoguemos sobre ello y no pongamos una serie de intencionalidades dentro de todos los temas. Esto es lo que yo quiero decir. Por un lado, la transferencia, en mi criterio, y en segundo lugar, hablaremos de la caja única y por qué. Bueno, según el PNV, para ellos es el prioritario desde el minuto 1, siempre ha sido prioritario, pero sí que es verdad que los distintos gobiernos con los que se ha topado, pues no ha conseguido que realmente nadie se sentara en una mesa a negociar, por lo menos a hablar de la transferencia. Yo lo que, bueno, no sé. Bueno, sí. Yo no te voy a dar la palabra, tampoco. Nosotros también haya ese debate. Yo lo que no entiendo, vamos, cuando he llegado y decía que no me acordaba de que tenía que mirar lo de la caja única, es cierto, se le está dando muchísima importancia a la caja única. Yo no lo sé hasta qué punto se puede hablar de la caja única, porque aquí lo que se está, para mi manera de pensar, es que lo que se está queriendo dar a entender es que si nos quedamos aquí con esa transferencia no vamos a poder cubrir después ni la seguridad social de nuestros mayores, bueno, entre ellos me incluyo yo, y una serie de conceptos que yo creo que sí que podemos llegar a hacerlo. Si por ejemplo, lo he traído apuntado para que no se me olvide. Muy bien, así me gusta. Sí. ya tenemos todos libritos. Si la cotización en Euskadi es de un 64 a un 100, en el Estado es de un 57 a un 100. Entonces, no sé por qué se tiene ese miedo, porque si aquí estamos cotizando más, pues probablemente podremos llegar a hacer como con otras transferencias, pues que funcionen estupendamente. Bueno, porque yo quiero que, para que se entienda bien esto, porque esos tantos por cientos, y te lo voy a traducir en castellano, de 100 personas cotizan esas. En el País Vasco cotizan 64 y en el resto del país 57. que quiere decir que cotizan más. Es una verdad, otro día el Dakar y por eso hay un argumento que está surgiendo por ahí de un señor llamado Dambor Enea que dijo el otro día que era la ruina. Será la ruina para el que cotiza menos. Primer punto que hay que dejar muy claro. Eso es lo que te quería decir. No, es que es así. En realidad lo que pasa es que yo no me sé explicar como tú. Pero bueno, lo que sí es cierto es que eso es así. Y después, si tenemos esa posibilidad, ¿por qué no vamos a hacerlo? Si con el resto de las transferencias que nos han dado estamos funcionando muy bien. Que si ha sido dado ejemplos de gestión. De gestión, no lo sé. Entre otras cosas. No, y de concepto. De concepto también. El problema de esto, como otra ley que jamás se ha cumplido y que existe, ¿no? Como es la de... bueno, toca el tema de los minusválidos, que hoy no toca, ¿no? Pero es la LISMI es una de las leyes que no se ha cumplido jamás bajo ningún concepto, ni a nivel particular ni a nivel estatal. Bueno, pues con esto ocurre algo. Es una declaración de principios. Lo de la caja única se vende como solidaridad. Sí, es el equilibrio, lo que comentabais antes, de que aquí cotizan 100 y fuera 57, precisamente eso es lo que se quiere evitar, que al llegar a una época en el que estás lógicamente menos activo, tienes problemas económicos, no puedes remediarlos porque no puedes trabajar, como pasa en la ancianidad, los minusválidos, etcétera, pues se crea el concepto de caja única. Y el concepto de caja única quiere decir todas las personas que viven y están empadronados y están en este país, todos van a tener los mismos derechos y no dependen de lo que determinadas empresas coticen, no coticen, altibajos de este tipo, porque por ejemplo todo el tema de la seguridad social y el empleo en el colectivo de la agricultura ha sido vergonzante durante un montón de tiempo, ¿no? Entonces se compensaban esos déficits, se compensaban con eso. Por eso es que es un tema que está cargado de contenido y carece de definición y de aplicación, claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ha disminuido las reservas de la caja única en estos momentos
en unas cantidades escalofriantes. Bueno, habría que preguntar es el momento, bien, claro, porque se ha sacado, claro, porque ha sido la hucha de otras cosas. Eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué forma había de regular estos hemos descapitalizado económicos? Para otros conceptos. Claro. Por hablar un poco, por poner un poco más. Se ha metido la uña, vamos, para entendernos, ¿no? Y todo. Y si hubiera servido de verdad para lo que se pretendía, pues a lo mejor hasta estaba bien pensado. Pero el problema es que sabemos que no ha servido para eso, ¿no? Fijaros, la que es la presidenta del BBB ahora mismo, Atutxa, decía que hay riesgos, evidentemente, pero ¿por qué no corremos los vascos el riesgo en vez de dejar que España, que ahora mismo ha demostrado que la gestión, no teniendo más planes alternativos tampoco, viendo que hay un problema, evidentemente, no tiene un plan alternativo, ¿por qué no dejan que los vascos gestionemos lo que realmente es nuestro, de alguna forma, ¿no? Dice ella, porque de alguna manera en el momento que entra dentro de, es decir, que están declarados todos los ingresos y todas las cosas y tal, pues ese dinero de alguna manera ya pertenece a todos. Esta es la filosofía que hay detrás de la caja única, ¿no? Y por un lado, según qué conceptos, el defecto no es la caja única, el defecto es que eso no se ha desarrollado, no se ha discutido, no se ha pactado, es decir, ha quedado ahí como un logro para eso. La idea, y por eso yo creo que tiene muy buena filosofía dentro del invento de la caja única, y muy mal desarrollo, es decir, no se ha desarrollado y lo único que ha servido es para ahora, todos estos años que han sido deficitarios y que las arcas están vacías, pues ha sido el sitio donde se ha metido la uña y de donde se ha sacado un dinero muy saneado para las empresas. Pues han aprovechado también de esto, ¿no? de los servicios mínimos. Y está como yo la comparo, de suerte por la Lisby, como la Lisby, lo comparo igual, muy buenas declaraciones de principios y ningún desarrollo. Las empresas han aprovechado porque la ley se lo ha permitido y sobre todo porque las gobiernos por supuesto. El tema de las jubilaciones anticipadas, hemos sido muy generosos durante muchísimos años. Colectivos que tienen unas contrataciones irregulares. Yo si os parece, prescindiendo de que en el tema que has dicho, la palabra caja única es una disculpa para en estos momentos hablar de algo que no se quiere profundizar. Bueno, estoy totalmente es que si se profundiza en esto, entonces yo voy a profundizar en las cosas que, por supuesto, son las mismas que tú has citado, pero yo lo que sí tengo que decir es que, por lo menos desde que se está hablando de la transferencia, 32, de las 32 transferencias, he dicho 35, eran 32 que quedan, y hay que ver los años que se lleva desde que se hizo el Estatuto de Gernika, o sea que aquí no tiene disculpa nadie políticamente. Ahora vamos a meternos en la caja única. Otra de las cosas que se ha hecho muy hábilmente por los señores en estos momentos electoralmente, y este es un gran problema que tendremos en un momento de este estilo, es que no se ha dicho la verdad de lo que ha dicho el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué no se ha dicho la verdad? Porque vosotros mismos, sin daros cuenta, no habéis citado, tú sí has citado una palabra, y es lo siguiente, es decir, no se está hablando de ruptura total con el Estado, primero. Eso no lo quiere decir. O sea, la mentira del señor de Damborenea empieza por decir que no se ha hablado de eso. Y hay que decir, cuando uno miente, miente. Y no se puede hacer estas cosas en política, y sobre todo con temas importantes para cierta parte de la nación. En primer lugar, no hay ruptura total. Luego hay otro tema importantísimo. Se garantiza la solidaridad, porque dentro de eso dice que nadie piense que en estos momentos lo que se quiere hacer es decir, nosotros cotizamos más personas o usamos estos elementos, que eso no son más que detalles, flecos, y que también, por eso pero luego los hablaremos, pero lo importante es decir, si nosotros tenemos un cupo, y por el principio de solidaridad de ese cupo, que tampoco querían hablar anteriormente con el cupo, tenemos que pagar al Estado por el ejército, por el señor rey, por el no sé qué. ¿Por qué con la seguridad social no se hace exactamente? Y dice, vía concierto económico, que lo dice el propio Estatuto de Gernika y la propia Constitución, con su artículo correspondiente, porque esto es lo que no quieren citar, son las cosas concretas. ¿Por qué no se coge y se hace concierto económico y se dice, por el principio de solidaridad, si el País Vasco, que es más fuerte
que esto es condicional. Si es más fuerte, tendrá que pagar más por principio de solidaridad, que es el principio fundamental dentro de la caja única. ¿Y cómo garantizas eso sin una entidad propia para hacer esa operación? Eso es lo mismo que se hace por la negociación, con el concierto económico y con el cupo se hace negociación con el Estado. Eso es precisamente el concierto económico, es aplicar, y además la ley en el estatuto, y entonces dice que se haga por ese camino, lo dice además clarísimamente, dice garantizar y vía convenios, lo dice el artículo, la disposición transitoria quinta dice vía convenios. Los señores estos, yo no sé si es que son señores incultos o son malvados, pero si lo tienen escrito, cosas, pero... eso yo os lo voy a decir así clarísimamente. Y cuando se aplica el concierto económico hay que aplicarlo con solidaridad. Y la solidaridad es principio fundamental. El decir que en el País Vasco haya, como he dicho yo, porque ese es un tema que se usa en sentido contrario, pues hay que no meter la pata, por lo menos no la metas, ¿no? Eso tiene que repercutir en solidaridad, pero no solamente tiene que repercutir en solidaridad. Si el País Vasco puede hacer eso, y lo hace bien, que todos los demás puedan hacer lo mismo, la solidaridad aumentará. Pero vamos a seguir, si os parece, de dos puntos que yo quisiera dejar muy concretos. Que tienen que hablar... No, pero hay dos puntos que quiero dejar muy concretos. Cuando tú hablas de meter la uña, yo digo meter el cazo. 13.000, te voy a dar el dato, 13.250 millones de euros han sacado de los fondos de reserva. Claro, pero si era una... Eso es el dato, el último año, ahora vamos a leerlo bien, 66.815 millones de euros había en el 2011 y en el final del 2014, que es el único que tenemos 32.485 y falta otro año más. De hecho, al señor Rajoy se le ha criminalizado, de alguna forma se le ha dicho que lo que estaba haciendo era descapitalizar las reservas, y que obligaba el dominio público. Claro, que de hecho que el sentido era, de alguna forma, obligar a privatizar los servicios. Y ha metido el cazo en algo que no tenía esa finalidad, para solucionar los problemas. Con un objetivo. Y ahora cuando se habla de poner parches a eso, dices que, hombre, es que van a la ruina, y entonces va un señor que se permite luego de decir, y es tan inculto, porque hay que decir a esa persona, hay que decirle inculto, el señor Damborenea, no seas inculto, dice que los vascos últimamente son deficitarios. Claro, como todo el Estado español es deficitario en estos momentos, porque en momentos de crisis es deficitario y en momentos de bonanza una caja única... comparemos Euskadi con el resto de España. Claro, no me hagas las cosas y no hagas trampas, porque eso es de tontos. Veamos cómo ha afectado la crisis a España y cómo ha afectado al país. Entonces, para mí hay que dejar muy claro dos cosas. Primero, es una deuda, está escrita, está dentro de lo que es el acuerdo del convenio del Estatuto de Gernika y de la Constitución. El Tribunal Constitucional dijo la caja única para salvar el principio de solidaridad, y el principio de solidaridad está en la ley del Estatuto de Gernika y el convenio, diciendo que se tiene que hacer vía convenio lo mismo que se hace del cupo. Y una vez dicho esto, yo lo único que quiero dejar muy claro es que jugar con este tema, señor Rajoy y señores de esto, es una auténtica vergüenza, porque en este país, y tú has citado una frase, y de eso sí que entiendo, bastante más que otros, es decir, que las EPSVs, que se cita siempre las EPSVs, no dice los planes del Estado, las EPSVs nacen para hacer un complemento de lo que nunca llega al sueldo cuando tú te retiras, porque nadie va a cobrar lo mismo que cobraba en la última mensualidad de su vida laboral. Para solucionar ese problema se permite el EPSV, y no han sido capaces ellos de a las EPSVs facilitar la salida para que las personas que han hecho el EPSV no tengan que estar con premura. Con eso, y si entramos en más detalles, entraremos. Vamos, vosotros entendéis muchísimo más, pero yo es una de las cosas que no entiendo, el por qué han podido tocar ese dinero. Por mayoría absoluta. Pues, claro. Sí, por mayoría absoluta. Por decreto ley. Lo plantean en el Parlamento, pero tienen todo lo que el quieras, voto del Parlamento a su favor. Todo lo que quieras, pero eso es lo que habría que hacer ver a los votantes, cuando hay unas mayorías absolutas, el poder que tienen eso es absoluto, total. Y en estos casos, esa caja que teníamos ahí para lo que era, y que tenemos. Y bueno, y que tenemos dos migajas para lo que había. ¿Cómo se ha podido hacer? ¿Y por qué en un caso de esto? Yo no lo sé hasta qué punto, cuando decimos, bueno, pues hay mayoría absoluta y pueden hacer lo que quieran.
No. Pues yo creo que no, yo creo que debería de haber unas leyes o unas normas, o yo no lo sé qué, porque no sé qué, pero que no se debería de dejar hacer ese tipo de yo no cosas. sé porque no sé nada de derecho Yo es político. que no, lo digo ¿Cuál de verdad, sería la solución? porque Que sería haber empleado para la finalidad para la que Claro, se creó la mira, es caja, que eso y es. haber Te ido voy a contestar desarrollando, porque rapidísimamente. el tiempo pasa y hay que ir desarrollando y adaptándose a las Porque además, circunstancias. espera, Que hay una contestación muy rápida, sí, es muy sencillo, es decir, si yo tengo mayoría absoluta y tengo un problema como puede ser el de Bankia en su momento dado, el Estado se permite rescatar Bankia pagando 80.000 millones y saca de la caja única, ha sacado dinero para, hacer una serie de elementos mira, que se había comido con el dinero que había que tener. eso Y encima aumenta la deuda. Eso es lo que no quiere decir eso lo han nadie. hecho todos los Y eso es donde está el gran tema de la ruptura de la caja. Ahí está la ruptura de la es caja. que yo lo que no entiendo entonces, ¿para qué esa caja única? La caja única tiene una finalidad perfecta. Sí, pero No. en este caso la caja única ha sido para rescatar al gobierno Y para otras muchas cosas, yo he dicho una de las pero muchas bueno, que... parte de ese gobierno correspondiente. Fijaros, en el 2008, Claro. en el 2008 ya Euskadi ya tenía un ahorro del 30% sobre el PIB. ¿Y sabes cuánto tenía el Estado español? En el 2008, Bueno, No sé. de un 8%. claro, es que eso no Fijaros, lo en el quieren País decir. Vasco, en el País Vasco un 30% en el 2008, lo dice Atucha, la señora Atucha. Yo ahora cuando sabía que íbamos a hablar de este tema, Es que es muy importante ese dato. recordaba, yo estuve en Toledo, en el Pacto de Toledo, y a mí, la verdad, fui de los que votó a favor con muchas ganas, porque me parecía muy novedoso, muy importante, y de alguna forma era como una conquista que decías, bueno, ya se ha garantizado el mínimo a todas las personas, ¿no? A mí me pareció muy hermoso. Entonces todo se puede pervertir con el mal uso, ¿no? Y si no se frena ese mal uso, y si no se corrigen las deficiencias, y si no se discute en el sentido escolástico de la palabra, ¿no? Pues claro, las cosas hasta ya simplemente, no ya aparte de que se haya metido la uña, de que se hayan tapado agujeros incluso a nivel estatal, no de uñas solo, sino para tapar otros agujeros y frenar la caída y todas esas cosas, es que aparte de eso y fuera de eso, a mí había que seguir trabajando sobre este tema, y este tema se ha quedado ahí enquistado, se ha quedado encogido, porque se ha hecho la hucha de la política. Claro, eso te iba a decir. Y eso es... Vamos, yo lo que creo que se ha quedado enquistado por eso, porque no le interesa a nadie que quitar ese enquistamiento. Hay una pregunta que me he hecho últimamente. Yo dije cierto día aquí, dije que qué error cometieron los catalanes el día que hablando, lo dije aquí además, sí, en el concierto económico, cuando votaron que no por miedo a lo que podría venir. Claro. Pues ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Qué miedo y qué vergüenza me daría que por miedo a que otros lo hagan mejor, porque que no tiene otra razón de ser, y aplicando el principio de solidaridad por encima de todo el tema, que ahora no se dé la oportunidad de solucionar un problema que es gravísimo cara al futuro, sobre todo cara al futuro. Y en lugar de estar poniendo parches con respecto a años y que ahora cotizo y dejo de cotizar y más años, y ahora ¿qué me van a decir? Los jóvenes están desorientados. Que se quede muy claro. Y no se profundiza porque no se quiere profundizar. Porque además me parece a mí que es una vergüenza que una persona, o sea, el que haya una persona que gane 300 euros al mes, ¿esa persona qué derecho a cotizar tiene? ¿Qué es lo que va a cotizar? Bueno, pues para eso se inventó, digamos, la caja. Sí, claro. Para eso se inventó, efectivamente. Claro. Pero ¿qué es lo que le pagan? Porque después, claro, en realidad estamos viendo que hay gente que se supone que no ha cotizado, y esa caja única no sirve tampoco para esas personas. Sí, hay un apartado en la caja única que ahora no, en este momento se me ha ido en la... No sé, yo creo que sirve para eso, precisamente. Mira, personas que no han podido llegar a cotizar el 100% para eso, personas con debilidades especiales, empleo especial, todas esas cosas, pues por eso no sé, yo creo que esa era la grandeza de la ley cuando se pensó. Os quiero recordar que si nos venimos a Vitoria, solo a Vitoria, a nuestra queridísima Gasteiz, nos encontramos con que hay gente que está cobrando pensiones por debajo, que no pueden vivir, y que tienen que poder o acceden a las AES, a las ayudas de emergencia social. Exactamente, porque es decir, y eso lo hacemos en el País Vasco. ¿Y las AES de dónde salen? Y el régimen de garantía, impuestos, por favor. Y el régimen de la regi famosa
Exactamente igual, es decir, que viene a complementar de alguna forma lo que el Estado no llega a cubrir. De alguna forma, se está cubriendo aquí de otra forma. Vía impuestos. Tú como ciudadano ahora es cuando estás razonando, como persona particular estás diciendo, yo pago impuestos, me corresponde por la seguridad ciudadana una cantidad, como no va a llegar para todos, pues un tema de largo plazo. ¿Qué hago? Permito unas EPSVs dándoles facilidades para que puedan hacerse, no poniéndoles dificultades. Y luego dices, y además tenemos que aplicar una serie, deduciendo de nuestro presupuesto, de los impuestos de nuestro presupuesto, porque para poder cubrir aquello que no se llega ahora, para poder que lleguen los demás. Esos son los 3 caminos que ha propuesto el PNV. Claro, esos son los 3 caminos. Es lo que vamos, porque además... Bueno, lo que sí que es cierto es que... Acaba. No, que lo que sí es cierto es que desde aquí, lo mismo ayuntamientos que diputaciones, que gobierno, se está cubriendo eso. Pues si aquí estamos cubriendo, como has dicho tú, pues entonces no sé para qué nos... Yo lo he dicho antes y creo que lo he hecho muy bien. Creo que además solo hay que coger los datos. Los datos están ahí para analizarlos y seguro que alguien vendrá, se siente en esta mesa y me diga que mi interpretación es pendenciera, pero me da igual, yo voy a decirlo, y es que el País Vasco tardamos en entrar en la crisis y fuimos de los primeros en salir prácticamente de la crisis, es decir, que no habíamos entrado, estábamos entrando en el túnel y veíamos la luz prácticamente, en ningún momento la dejamos de ver, otros tardaron mucho en ver la luz. Y otros no la tuvieron nunca. Y otros no la tuvieron nunca, también es verdad, lo cual quiere decir que... Y es verdad que el País Vasco si tiene algo es que hemos sabido gestionar y como pero gestores, fíjate, pues no, pero mira, a mí hay cosas que me molestan profundamente. No tenemos tiempo, José. No, pero es que, voy a decirme rápidamente, mira, en la Caja Única lo primero que se ha dicho es que las cotizaciones deben ir al Estado, lo cual no dice nada, y su tesorería debe gestionar los fondos. Eso no lo dice nadie, es decir, lo que hay que gestionar es los fondos, pero no dice que tiene que haber un principio. Hay otro tema que es clarísimo. No ha metido la mano y tengo que decir clarísimamente, la tesorería y el dinero que está en la Caja Única no es del Estado, es de los ciudadanos que han cotizado y de las empresas. Y tercero, eso es por lo que yo digo. Sí, y acabo. El señor dio PD, que se vaya a su casa, el señor Maneiro, porque ha dicho tranquilamente que es arriesgar un sistema separado, es arriesgado, y el concierto y su sistema no sirven. Ese señor que cierre la boca. La frase que a mí la tienes tú también, sí, no, yo tengo otra, que dice, perjudicaría gravemente a los ciudadanos vascos. Ahí está. Sí. Bueno, eso mismo ha dicho Damborenea. Pero quisiera recalcar una cosa, estoy totalmente de acuerdo con el principio de solidaridad que debe aplicarse cualquiera. José Ramón Berzosa, Marinés Urrutia y Esperanza. O sea, bueno. Molina, os espero, hombre. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero qué quieres? Uy, chico. Qué rápido te ha hecho. Qué rápido ha sido esto. Sí, a mí no. Bueno, gracias a ustedes, os espero el lunes, ¿vale? Los próximos en esta casa, ¿vale? Cuidaros. Nada, pausa para publicidad, regresamos en menos de un minuto hasta ahora.